Esperemos un momentico porque al parecer hoy tenemos récord de inasistencia. Hasta el momento solo hay conectados 10 estudiantes. Bueno, de ahí se entiende el desarrollo del curso, cómo nos está yendo. Esperemos a ver si se conectan algunos más para un minutico nada más. Bueno, pero sí quiero dejar constancia en la grabación de la clase que a las 10:10 de la mañana estaban conectados únicamente 14 estudiantes. O sea, menos de la mitad. ¿Listo? Profe, Sí. usted había quedado en enviarnos algo sobre evaporadores. Eso sí nos lo envió. Era Sí, como un documento, como un resumen que usted dijo que se nos lo iban a enviar. el algoritmo, con la tarea, está todo eso. Sí, yo se los envié. Ah, listo, profe, gracias. En el email donde está la tarea, está el algoritmo que deben seguir, que eso es lo que quería enviarle, ¿cierto? ¿A algunos sí les llegó? Pues lo envié al email que le envío a todos siempre. ¿Sí lo recibieron? No, sí, profe, sino que yo pensé que había como otro documento que era el que No, estábamos viendo en clase. en ese email les envié todo completico ya hace más de una semana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la matemática de este asunto. ¿Alcanzan a ver el diagrama? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver en la clase de hoy la interacción de la radiación con la materia en la primera parte de la clase, ¿cierto? Entonces, tenemos una lámina de cualquier material sólido. Bueno, en este módulo del curso vamos a enfocarnos únicamente en, en la radiación emitida y en la radiación que interacciona con sólidos. Los gases y los líquidos también emiten radiación e interaccionan con radiación, ¿cierto? Todos los estados de la materia emiten radiación e interaccionan con radiación. En esta parte del curso, porque tenemos que acotar y no podemos quedarnos estudiando todo, tendríamos que ver calor 2, de todo ese universo de conocimiento que tiene la radiación, pues los seleccionamos para ponernos un límite, solamente la radiación emitida por sólidos y la interacción de la radiación con sólidos. ¿Queda claro esto? No es que lo único, queda claro que también que faltaría o ustedes deberían profundizar o en un curso de posgrado, ver la radiación con gases y con líquidos. ¿Listo? Bueno, entonces acotándonos a sólidos, entonces tenemos una lámina de un sólido que tiene un espesor. ¿Sí la están viendo mi marcador? Sí, sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces esa lámina
tiene una superficie, es la lámina I, tiene una superficie que la llamo AI. Aquí nos debemos concentrar mucho, muchachos, porque entonces ya empezamos la matemática de esto y si no, desde el principio no construimos la pirámide bien hechecita con todas estas definiciones, se nos vuelve un mar de confusión. Entonces, mucho cuidado con todas estas definiciones muy elementales. Entonces, la lámina I tiene esta superficie que estoy marcando, es la superficie de área AI. Es el área de esta superficie. ¿Queda claro? Bueno. A esa lámina AI le viene radiación, un calor, unos julios, o unos julios si es absolutos, o si es por unidad de tiempo, unos vatios, ¿cierto? Le llega radiación, un calor. Puede ser en julios o julios por segundo, vatios, ¿cierto? Le llega un calor. Ese calor que le llega lo llamo el calor irradiado, por eso el subíndice IR. ¿Sí queda claro? Es el calor que llega a la superficie ahí. ¿De dónde viene este calor? Es un calor por radiación, es una radiación que le llega. ¿De dónde viene? Q irradiado viene de todos los objetos, de todas las superficies que están por este lado de la superficie, en este hemisferio. Mire que si yo me centrara aquí y pinto un medio hemisferio, media esfera, entonces todo lo que llegue a esa media esfera lo sumo, todo lo que llegue lo sumo y lo llamo Q irradiado. ¿Quedó claro? O sea que Q irradiado no es el calor que le emite un solo objeto que está, sino todos los objetos que estén. O sea, por aquí hay objetos, hay objetos, hay objetos, hay objetos, hay objetos. Todos los objetos que estén rodeando a la superficie ahí, todos esos objetos sumo el calor por radiación que emiten y a eso lo llamo Q irradiado. ¿Quedó claro entonces qué es Q irradiado? Es las radiaciones que emiten todos los objetos que están por encima de la superficie ahí. Eso es Q irradiado, físicamente. ¿Listo? ¿Todo el mundo entendió qué es Q irradiado? Sí, profe. Bueno. Entonces, todo ese calor por radiación que le llega a la superficie ahí, la superficie ahí hace tres cosas con ese calor. Una parte la refleja. Entonces, lo llamo Q sub I reflejado. Una parte la deja pasar derecho. Q sub I transmitido. Y otra parte la absorbe y se calienta. A eso lo llamo Q sub I absorbido. Entonces, ¿qué se hace con este calor que lo absorbe, que se absorbe? ¿Qué se hace? La superficie se calienta. Con este calor que se absorbe, la superficie se empieza a calentar. No solo la superficie, todo el bloque, toda la lámina se empieza a calentar. A este medio lo llamo semitransparente por el hecho de que existe esta componente. Que existe la componente de transmisión, o sea, que una que pasa derecho. Si esta componente no es cero, este medio es semitransparente. Si esta componente es cero, o sea, esto no sale, entonces yo llamo a esto una superficie no transparente, opaca. No deja pasar la luz, la radiación. La llamo una superficie opaca. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Dependiendo de la naturaleza de esta superficie, de este cuerpo, y dependiendo de la naturaleza de esta radiación, esta componente puede existir o no. Por ejemplo, conocimiento general, si esto es un pedazo de vidrio, vidrio común, el vidrio común, y está la luz del sol, y está la radiación del sol, la radiación del sol, el vidrio no deja pasar los rayos ultravioleta, o sea, el rango, de todo ese rango que emite el sol, el vidrio filtra el ultravioleta. O sea que por aquí no sale ultravioleta, sino que sale ¿quién? ¿Qué sale por acá? Luz visible. Visible e infrarroja y lo demás. Pues por eso es que si yo me paro acá, usted me ve acá, porque el vidrio deja pasar el visible, ¿cierto? Entonces, si usted es un adicto al bronceo y se para y se acuesta aquí debajo de un techo de vidrio y se quiere broncear, pues lamento informarle que solamente se va a calentar y va a sudar como una vaca, pero no se va a broncear. Listo. El bronceo es por los UV. ¿Qué? El bronceo se da por los rayos UV. Sí, el bronceo se da por la melanina, se induce por la radiación UV, ultravioleta. Los rayos infrarrojos solo calientan. Solo calientan. Bueno, si usted pone esto es una lámina de plomo, si esto es una lámina de plomo, y aquí usted pone una radiación de todas las longitudes de onda, que emite todas las longitudes de onda, este medio no le va a dejar pasar ni visible el plomo. Deja pasar visible. No. No, porque si usted si alguien usted pone un objeto acá y lo quiere mirar acá, no lo ve, o sea, lo visible lo podemos detectar con nuestros ojos. Nuestros ojos son un detector de visible. Entonces, si yo me paro aquí a mirar, yo no veo nada de lo que está al otro lado. Si yo no veo nada de lo que está al otro lado, quiere decir que este medio no deja pasar visible con nuestro ojo suficiente. Pero seguramente tampoco va a dejar pasar rayos X. Los rayos X no lo vemos porque, pero si ponemos un detector aquí de rayos X, una lámina de plomo de espesor suficiente no me deja pasar rayos X. Entonces, por eso es que el plomo se usa cuando uno le va a tomar radiografías, hay veces que le ponen un vestidito pesado, ¿cierto? Para protegerle ciertos órganos. Entonces, que la radiación, que el medio sea transparente, deje pasar o no, no deje pasar, depende de dos cosas, de la composición química del sólido, pero también de la longitud de onda de la radiación. ¿Sí? Depende de qué está hecho esto y de la longitud de onda de la radiación. Hay cuerpos que dejan pasar ciertas radiaciones, ciertas longitudes de onda y otras no. Bueno, entonces, repito, toda la radiación que le llega le llamamos irradiado. La superficie hace tres cosas con eso. Una parte la refleja, una parte la deja pasar derecho y otra parte la absorbe. Con esta parte que se absorbe, no solo la superficie, sino que todo el bloque se calienta. Esto se convierte en temperatura. Listo, copiaron ese diagrama. Sí, profe. Bueno, si hacemos un balance de calor, pues, primera ley, el calor que entra tiene que ser igual a la suma de estos tres, ¿sí o no? Bueno, empecemos con definiciones.
Q irradiado sobre A sub I dividido por el área, dejemos que es A sub I, lo llamo G sub I. Y a esa lo llamo la irradiación. A Q sub I reflejado sobre A sub I, Q sub I reflejado sobre A sub I, lo llamo la reflexión. Y lo va a simbolizar G sub I ref. Entonces estoy dividiendo todos los Q por el A. A Q sub I transmitido, el que se transmite, dividido a sub I, lo llamo la transmisión, G sub I TR. A Q sub I absorbido, dividido a sub I, lo llamo la absorción. Y lo llamo G sub I absorbido. ¿Quedó claro estas definiciones? Sí, profe. Bueno, entonces, introduzco estas definiciones en el balance de energía. ¿Qué es Q sub I radiado? Q sub I radiado, despeje. Es G sub I por A sub I. ¿Sí lo ven acá? Sí, profe. ¿Qué es Q sub I reflejado? Q sub I reflejado es G sub I ref por A sub I. Véalo acá. Etcétera, etcétera. Así hice eso, ¿cierto? Ya. Sí. Divido ambos lados de la ecuación por este término. Por este que estoy señalando aquí. Todo lo divido por eso. Entonces, A sub I, G sub I, divido A sub I, G sub I, da 1. A sub I, G sub I reflejado. Divido A sub I, G sub I, cancelo los A sub I y me queda esto. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Copiaron eso? ¿Por qué va a pasar? Bueno. Más definiciones. Pilas que es que este tema es el problema, que introduce muchas definiciones para simplificar las ecuaciones. A este término, G sub I reflejado sobre G sub I, G sub I reflejado sobre G sub I, lo llamo Rho sub I. Y se llama la reflectividad. La reflectividad de reflejo. A este término, G sub I transmitido sobre G sub I, G sub I transmitido sobre G sub I, lo llamo Tau sub I, lo llamo la transmisividad. Y a este término, G sub I absorbido dividido G sub I, lo llamo alfa sub I, lo llamo la absortividad. Introduciendo estas definiciones, pues me queda que 1 es igual a alfa más rho más tau, o al revés, alfa más rho más tau da 1. Esta es la ecuación más importante que describe la interacción de la radiación con la materia. Alfa más rho más tau vale 1. Si no tenemos claro todas esas definiciones y de dónde viene, pues esto no nos dice nada. Hasta ahora no hay ninguna simplificación. Si me entendieron físicamente qué era cada cosa, esto G, entienden, queda claro que estas tres variables tienen valores entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Sí lo ven claro por qué? Pues no, Sí. solamente están acotadas entre 0 y 1. Sí, porque son una parte de G sub Es I. una parte del total, ¿cierto? Entonces, ellas, y como es un cociente, es una fracción, ellas están entre 0 y 1, no pueden valer por fuera de este rango. Pueden valer 0 y pueden valer 1, o sea, pueden valer los extremos. Si Rho sub I vale 1, perdón, si Rho sub I vale 0, ¿qué significa? Que nada se refleja. Si Tau sub I vale
vale 0, quiere decir que nada se transmite, nada pasa. Y si alfa sub i vale 0, quiere decir que nada se absorbe. Atención. Si rho sub i vale 1, ¿qué significa eso físicamente? Rho sub i vale 1. Que todo se refleja. Que todo se refleja. Entonces, las demás, ¿cuánto tienen que valer? 0. 0. 0. Si lo entienden físicamente o si lo miran acá, como la somoturía va a 1, si una sola de ellas vale 1, las demás tienen que valer 0. Entonces, mire que es muy fácil, ¿no? Tiene mucho sentido físico. Cuando vean el curso de análisis instrumental, van a ver en la parte de técnicas espectroscópicas, cuando vean infrarrojo, ultravioleta, visible, que esta ecuación siempre la van a tener que usar. Listo, ¿copiaron eso? Sí, profe. Bueno, ahora compliquemos un poquitico más el diagrama. Bueno, entonces, por favor, copien atención y lo leen. Bueno, entonces, ellas van a depender, alfa, rho y tau. Lean la atención, por favor. Lean la atención y me preguntan lo que no entiendan. Y lo copian, por favor, y lo ponen en el acta de la reunión de hoy, en el acta de la clase. Bueno, entonces les traduzco esto. Estas tres propiedades, alfa, rho y tau, hay que hallarlas experimentalmente. Entonces vamos a necesitar tablas. Ojo, no se pueden ir al parcial sin tener las tablas de donde vamos a consultarlas. ¿Quedó claro? Esas tablas son individuales, no se las pueden compartir. Cada uno tiene que llevarse sus propias tablitas. Entonces dependen de la composición superficial, ojo, superficial, si estoy hablando de sólidos con radiación térmica, porque hablamos la clase pasada que sólidos con radiación térmica, el efecto de la radiación de la emisión era únicamente superficial, ¿cierto? No dependía sino de la superficie. Si estoy hablando de sólidos con radiación térmica, que si eran gases o líquidos, ya dependía también de la composición de adentro. Pero si estamos hablando de sólidos y radiación térmica, la radiación no depende sino de lo que esté hecho la superficie. O sea que un pedazo de madera pintado, estas propiedades que voy a usar son de la pintura, no de la madera, ¿cierto? Dependen entonces de la composición de la superficie, depende de la temperatura a la que esté la superficie, depende de la longitud de onda de la radiación, porque es claro que cierta longitud de onda, para cierta longitud de onda, tau puede valer 0, o para otra longitud de onda, no, los ejemplos que le acabé de poner, ¿cierto? El vidrio, tau para la longitud de onda ultravioleta, ¿cuánto es?
¿Cuánto vale el tau del vidrio para el ultravioleta? 0. Dijimos que no deja para el ultravioleta. ¿Cuánto vale el tau del vidrio para la visible? Casi 1, ¿cierto? Y dependen de teta y phi. Teta y phi tiene que ver con la dirección de la radiación, con qué dirección viene la radiación. Esto es coordenadas cilíndricas. Esto es el ángulo cenital y el ángulo azimutal. Entonces, estas dos variables tienen que ver con la dirección de la radiación. El ángulo cenital y el ángulo azimutal. Ahora más adelante les vamos a un dibujito donde se ven esos ángulos. Pero son los mismos ángulos de coordenadas esféricas. ¿Todos recuerdan coordenadas esféricas? En radiación hay que usar coordenadas esféricas. Entonces, teta y phi son los ángulos de coordenadas esféricas y son los ángulos de la radiación. O sea, en el punto de la esfera, en el punto de la esfera donde esté parado. Y ese punto de la esfera lo puedo identificar con el ángulo teta y con el ángulo phi. Listo. Por favor, van a mirar en el Welty. En el Welty van a mirar estas dependencias. Ojo, tarea. Van a mirar en el Welty cómo dependen esas tres propiedades de esas variables. Generalmente no se dice el ángulo phi, al cual se está reportando la propiedad. Generalmente no se menciona. Como si no se menciona, ojo, es que se está reportando a un phi promedio. ¿Quedó claro? Si cuando en la tabla o en el dibujo no le mencionan phi por ningún lado, es porque es a un phi promedio. O sea que es válido para cualquier phi. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Cuando la propiedad sea independiente de lambda, o sea que no dependa de la longitud de onda, porque dijimos que ella depende de la longitud de onda, ¿cierto? Pero en aquellos casos en los cuales las propiedades no dependan de la longitud de onda, se dice que la superficie es gris. Entonces, si en un problema a usted le dicen, asuma que la superficie es gris, ¿qué le están diciendo? Que estas tres propiedades no dependen de la longitud de onda. O sea que el valor que usted consulte a una longitud de onda le sirve para todas las longitudes de onda. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Qué más dice acá? Profe, para todos los casos, Si le dicen que es superficie gris, únicamente para esto, cuando le digan que es superficie gris. ok, sí. Hay cuerpos, no todos los cuerpos son grises. ¿Queda claro? Eso es experimental. ¿Cómo saber si un cuerpo es gris? Es experimental. No todos los cuerpos son grises, no todas las superficies son grises. No todas. Cuando usted le digan que la superficie es, o que el cuerpo es transparente a una longitud de onda, es porque le están diciendo que tau vale 1, ¿cierto? Deja pasar todo. Si es semitransparente, entonces está entre 0 y 1. Y si es opaco a una radiación, es porque le están diciendo que tau vale 0. ¿Quedó claro esa nomenclatura? Sí, profe. Bueno. Ojo con esto, donde puse el cursor. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lee qué dice ahí? Profe, que la mayoría de los sólidos son opacos.
Me terminó, no, usted me terminó, no me corte. ¿Son opacos qué? Cuando tau es igual a 0, a la radiación térmica y está entre 0.1 y 100 micrómetros de infrarrojo La visible mayoría y de los ultravioleta. sólidos son opacos a la radiación térmica, no a cualquier radiación, ¿cierto? ¿Este enunciado es correcto o no? El que voy a decir. La mayoría de los sólidos no son opacos a los rayos gamma. Es correcta. Es correcto, ¿cierto? Porque casi todos los sólidos dejan pasar los rayos gamma, que son los de las bombas atómicas. De hecho, los rayos gamma matan más gente que la explosión, que la misma explosión. Pero esa que está ahí es correcta. La mayoría de los sólidos son opacos, no a todas las radiaciones, a la radiación térmica. Y les recordamos que la radiación térmica es la que está en ese rango. 0.1 a 100 micras o micrómetros. O la habíamos visto como 100 y 100.000. ¿Qué? Unidades. Nanómetros. Entonces, mire que en ese cuadrito, en esa tensión, hay mucha información. Tipo parcial. Hay muchas cosas que no les tiene que decir uno. Si usted viene a clase, pues debe ser capaz de tomar decisiones. Porque es que los parciales y en el curso nosotros los estamos orientando a ustedes a que aprendan a tomar decisiones con sentido físico y económico. Eso es lo que tiene que hacer un ingeniero, ¿no? Un ingeniero tiene que tomar decisiones con sentido físico, ético y económico. ¿Recuerdan la primera clase? Bueno, entonces, pilas que deben en el vuelto y consultar las tablitas, esa tareita y consultar las tablas donde están estos valores, tablas y figuras. ¿Cuál bibliografía manejamos? Welty, Encropera, Sengel. Entonces se van a buscar en el Welty esta tarea y la tienen que tener porque para el parcial la necesitan. No se las vamos a calificar. Si no la hacen, pues sacan 0 en el parcial, porque ¿qué van a hacer entonces? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. Entonces cada uno va a consultar las tablas, figuras que están en esos 3 libros. Acotémonos a solo esos 3 libros. Welty, Sengel e Encropera. Van a buscar estos valores, estas propiedades. Pilas pues que entonces les estoy diciendo que es lo que vamos a preguntar en el parcial. Que a este paso casi todos necesitan 5. Bueno. Entonces, al diagrama anterior, compliquémoslo un poquitico. Resulta, esto ya lo teníamos claro, ¿cierto? Este era el calor irradiado, el que llegaba. ¿Qué pasaba con él? Se reflejaba, se absorbía y se transmitía. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí, profe. Hasta ahí vamos y hicimos el balance de energía. Resulta que es que esta superficie, por estar a una temperatura TI, esta superficie, por estar a una temperatura TI mayor que 0 Kelvin, porque todas las superficies que conocemos están a mayor que 0 Kelvin, ¿cierto? Por esta superficie estar a una superficie mayor a 0 Kelvin, pues resulta que esta superficie también emite radiación. Esa radiación que emite no proviene del calor que recibió, por eso no la metí en el balance de ahora. Esta radiación que emite
la emite es por su temperatura, de ella misma, es una nueva fuente. ¿Quedó claro? Y lo llamé Q emitido. Este calor que emite no hace parte de este, por eso no entró en el balance de arriba. Lo está emitiendo es debido a su temperatura, es propia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces, resulta que toda esta superficie netamente, dependiendo de cuántos sean estos valores de estos calores, dependiendo del valor que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto y que tenga esto, esta superficie neto, la suma, ¿cuál sería qué sería lo neto que sale de esta superficie? ¿Quién me dice qué es lo neto que sale de esta superficie? Lo neto que sale. Sería esto, más esto, más esto, menos lo que le entró. Eso es lo neto que sale. ¿Sí o no? Ah, me faltó restarle esto. ¿Sí o no? Pues sí, profe. Lo neto que sale de ella, ¿qué es? Es todo lo que sale menos lo que le entra. Esto, más esto, más esto, más esto, lo sumo, eso es lo que sale. Pero para que sea neto, le tengo que restar lo que entró, menos esto, es lo neto que entra. Resulta que eso puede que me dé positivo, o que me dé negativo, o que me dé cero. Si el calor neto, si cuando gasa resta, lo neto que sale me da positivo, ¿qué le está pasando a la superficie físicamente? Si lo neto que sale, o sea, la suma de lo que sale menos lo que entra, me da positivo, me da 5 vatios, o sea, que quiere decir que de ella están saliendo 5 julios cada segundo. ¿Qué le estaría pasando a esta superficie? Se enfría. Se estaría enfriando. Si lo neto que sale le da negativo, quiere decir que la superficie no está perdiendo calor, sino que antes le está llegando un neto. Si lo neto le da menos 5 vatios, quiere decir que a la superficie netamente le están entrando 5 julios cada segundo. ¿Qué le estaría pasando a la superficie? Se estaría calentando. Entonces ahora, este Q sub I, esta nueva flecha que apareció acá, es el calor que yo tengo que adicionar o sacar para que la superficie no se me caliente y no se me enfríe. Se me quede a temperatura constante TSUI. ¿Entendieron todos eso? Sí, profe. Entonces, volvamos a repasar nuestro balance. Le llega un calor y radiación, que es todos los objetos que la rodean, todos los objetos que rodean a su I, emiten radiación. Sumo todos esos calores y me da el Q irradiado. Ese Q irradiado, una parte lo reflejo, una parte lo absorbo, otra parte lo transmito. Debido a que esta superficie tiene una temperatura TSUI mayor que 0 Kelvin, esta superficie también emite radiación. Esta radiación que se emite no hace parte de este calor, no es de aquí, es propio de la superficie, debido a su temperatura mayor que 0 Kelvin. Cuando hago al balance de calor, me puede dar que la superficie está perdiendo el balance neto, la suma de los calores, me puede dar que la superficie está perdiendo calor o que está ganando calor. El calor que yo tenga que suministrar o retirar para que esta superficie no le cambie la temperatura se llama Q sub I y se lo meto por este lado. ¿Quedó claro? Es el calor que yo tengo que suministrar o restar o sacar para que la superficie
esté a temperatura constante. Esta placa tiene dos superficies, aquí y a este lado, ¿cierto? La superficie, esta es la superficie I y la de abajo la llamo la superficie J. ¿Sí, sí la ven? Esta es la superficie I y la de abajo la superficie J. Sí, profe. Donde yo esté evaluando, entonces yo puedo estudiar la radiación aquí en esta cara o puedo evaluar la radiación aquí en esta cara. Si yo evalúo la radiación, la estudio en esta cara, entonces a esta cara la voy a llamar el lado radiante. El lado radiante, a esta cara. Y por debajo de I, entonces, por encima es el lado radiante y por debajo es el lado no radiante de I. Pero eso es relativo, ¿cierto? Entonces, este es el lado radiante de I y debajito dentro del sólido es el lado no radiante de I. Este lado, esta carita abajo, ¿qué sería? Esta carita abajo, justo donde estoy parado, o aquí. Esta carita abajo, ¿qué sería? ¿Cómo se llamaría? Aquí justo por debajito. Sería el lado radiante de J, ¿cierto? Y si me paro encimita, ¿cómo se llamaría eso? El lado no radiante, profe. El lado no radiante de J. ¿Listo? Bueno. ¿Copiaron este diagrama? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el balance, otra vez otro balance de energía. Entonces vamos a hacer un balance de energía en la superficie I. En la rayita, aquí. Esta superficie I. Calores que entra. ¿Quién entra a la superficie I? Calores que entran. QSUI radiado. Dalo acá. ¿Quién más está entrando a la superficie I? QSUI. Entonces, sí lo ven que los tengo aquí sumándolos. Calores que salen. Entonces, vean, le llega a este y le llega a este. Y todos los otros le salen. ¿Quiénes salen? Este y este. Veanlos ahí. Aquí me falta una palabrita clave. No, dejémoslo así. Ay, ¿qué hice yo aquí? ¿Quedó claro ese balance? Sí, profe. Entonces, voy a ponerles este aquí para que lo copien así, para que ahí está la definición de, ay, se me pasó. Copienlo así, que ahí está la definición de QSUI. Aquí quedó claro la definición de QSUI. ¿Cómo entra QSUI? ¿Por qué mecanismo entra QSUI a la superficie I? ¿Por qué mecanismo está entrando QSUI a la superficie I? Por conducción. Ujú. Por conducción, ¿cierto? Porque aquí esto es sólido, no. O sea, en toda esta parte. ¿Cómo entró a la superficie J, QSUI? Pues puede haber entrado por convección o puede haber entrado por radiación también, ¿cierto? A la superficie J. Pero es claro que a la superficie I vino del sólido, entró por conducción. Eso es lo que dice ahí abajo. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Bueno.
Entonces vamos a meterle definiciones. Las que habíamos hecho y vamos a meter esta nueva. Porque metimos una componente nueva, ¿cierto? Me apareció el QSUI emitido. Que el emitido era lo que le salía en virtud de la temperatura, ¿cierto? Entonces, análogamente, divido QSUI emitido, el calor. Lo divido por el área I, a eso lo llamo la emisión térmica. Y la letra, ya no la llamo G, ya no le pongo la G, sino que la llamo E. ¿Pilas, quedaron pilas con eso? Sí, profe. Y ojo con esta. GSUI reflejado. Ya todos sabemos qué es GSUI reflejado. ¿Qué es eso? Es la parte que se reflejaba de la irradiación, ¿cierto? Más esta que acabé de definir, a ese grupito, a estas dos las agrupo y las llamo J. Y en palabras se llama la radiosidad. Ojo con esta. Ojo con la radiosidad, porque esa es la que vamos a tener que calcular en calor todo el tiempo. Mucho cuidado con J, la radiosidad. Pues si nos devolvemos a qué era E y a qué era GSUI ref, pues entendemos esto, ¿cierto? ¿Qué es SUI? QSUI E sobre ASUI. ¿Y qué es GSUI reflejado? GSUI es QSUI reflejado sobre ASUI. Entonces, esto está claro, ¿cierto? ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Los libros al calor emitido más al calor reflejado lo llaman así, calor E más R. ¿Sí ven este E más R? Sí, profe. El calor emitido más el calor reflejado. Ojo con eso. J, la variable J, es la radiación total que sale de la superficie I. Es la radiación total que sale de la superficie I. Y siempre tiene que ser mayor que 0. Ojo con eso. Que ustedes van a tener que resolver unos sistemas de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. O en el parcial de ustedes, 20 ecuaciones con 20 incógnitas. Para resolver J. Y por allá les da una J menos 5. Y se quedan campantes. Si una J les da menos 5, tienen que tener algún error en algún lado. J tiene que dar mayor o igual que 0. Puede darle 0 o positivo, nunca negativo. ¿Quedó claro con esta J? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Veamos físicamente qué es J. J es esta componente más esta componente. Son estas dos, ¿cierto? Dividido por el área, ¿cierto? Lo emitido y los reflejados. Estas dos flechas me dan J. ¿Sí lo ven? Sí, profe. O sea que un observador o un receptor. Ay, espere, me quedó muy feo ese observador. Un observador que se pare aquí. Esto es un ojito. Queriendo tratar de pintar un ojito. Un observador que se pare aquí, ¿qué le va a llegar de la superficie I? El ojito no le va a llegar filtrado, no le va a llegar esta solita
o esta solita, ¿qué le llega al ojito? O a cualquier objeto que usted ponga acá. Yo aquí La la suma de radiación la ambas. parto, pero en la vida real, a cualquier objeto que esté por este lado, a cualquier objeto que esté por encima de I, de la superficie I, le llega la suma de estos dos, ¿sí o no? Cualquier objeto que usted ponga por acá, como este ojito, no le va a llegar esta parte, este aparte y este aparte. Ah, tanto es QSUI y tanto es QSUI reflejado. No, ¿qué le llega? ¿Qué siente el observador o el receptor? La suma de los dos. Le llega la suma de los dos. O sea, eso no llega filtrado. Eso llega todo junto. O sea que cuando usted pone un radiómetro, que es la práctica que van a hacer en el, usted lo que mide, lo que le está llegando es la suma de estas dos. La radiación que le está mandando en este momento a usted la pantalla del computador, la pantalla de su computador, lo que le está llegando a la cara suya, a los ojos, no es ni esto solo ni esto solo. La pantalla de su computador le está mandando a usted es la suma de estas dos cosas. ¿Y cómo se llama la suma de estas dos cosas? Cuando la divido por el área. La radiosidad. La radiosidad, J sub I. Por eso para nosotros J sub I es muy importante, porque es lo que físicamente uno mide. Porque es lo que uno físicamente mide. Y esto, por lo tanto, estas dos flechas, la suma de estas dos flechas, puede ser 0 o algún valor, pero no hay posibilidad que llegue negativo, ¿cierto que no? Listo, entonces mire qué tan importante es esa J. Me devuelvo porque no sé si habían alcanzado a copiar, porque vamos aquí. La definición de ese J. J es muy importante. Profe, Sí, dígame. o sea, en el caso en el que eso es 0, es cuando está a 0 Kelvin. En el caso de que, ¿qué? En el caso en el que la radioactividad sería 0 de esa desigualdad es cuando pues, el objeto está a 0 Kelvin. No necesariamente, porque si está a 0 Kelvin, la parte, el QSUI E, el que emite, es 0, pero todavía puede reflejar. Sí. Tendría que ser 0 y superficie absorbente. Que vamos a ver más adelante. Hay superficies totalmente absorbentes que no reflejan nada. En el caso de que sea 0, J es porque está a 0 Kelvin. Está a 0 Kelvin y es totalmente absorbente. Si está a 0 Kelvin, todavía puede existir la otra componente, la reflexión. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Un agujero negro o un cuerpo negro, es un agujero negro, son cosas diferentes. Un cuerpo negro a 0 Kelvin, el J vale 0. Porque un cuerpo negro, que vamos a ver más adelante, la definición de un cuerpo negro es que no refleja nada. Un cuerpo negro no refleja nada, todo lo absorbe. Y si está a 0 Kelvin, entonces tampoco va a emitir nada. Si no refleja nada y no emite nada, entonces J valdría 0, ¿cierto? Entonces, un cuerpo negro, una superficie negra, a 0 Kelvin, J le vale 0. Pero un cuerpo que esté a 0 Kelvin, J puede que no sea 0, porque todavía puede existir la componente. No emite nada, el QSUI emitido, si está a 0 Kelvin, el QSUI emitido sería 0, pero puede existir la otra componente. Puede reflejar algo. Listo. Bueno, entonces en el balance de energía, que no lo volví a poner, vamos a meto todas estas definiciones. Ya sabemos, meto a J. ¿Sí? Entonces
Entonces, al balance de energía que está arriba, si le meto la definición de J, agrupo estas dos cosas, me queda esta ecuación. Lo pueden ver que no hay ningún golazo, ningún machetazo para llegar acá. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno. ¿Copiaron esto? Bueno. ¿Qué pasa en estado estable? ¿Cómo es la temperatura Tsui en estado estable? Tendría que ser constante, ¿cierto? Si la temperatura es constante, entonces la superficie no puede absorber más. Si yo quiero mantener Tsui constante, esta parte absorbida, ¿cuánto tiene que valer? 0. Porque dijimos que si la superficie sigue absorbiendo, ¿qué le pasa a la temperatura? Se incrementa. ¿Sí o no? ¿Esto lo ven claro? Que en el estado estable, esa componente Tsui absorbida tiene que ser 0, obligatoriamente. ¿Sí lo ven claro? Sí, profe. Porque si esa componente no es 0, si el cuerpo está absorbiendo 5 julios por minuto, 5 vatios, 5 julios por segundo, 5 vatios, ¿qué hace esos 5 julios? Por Dios, ¿para dónde van? Los está absorbiendo, no es 0, da 5 vatios. Obligatoriamente tendría que aumentar la temperatura. Entonces, para que la temperatura no se varíe y se mantenga constante, esta componente tiene que ser 0. Entonces, en estado estable, el balance de energía total, esta componente la tengo que anular. Y me queda esta ecuación cuando haga eso. Entonces, para llegar a donde estoy parado, a la 9A, lo único que tengo que asumir es que estoy en estado estable, que Tsui no cambie con el tiempo. ¿Listo? Entonces se me va la parte absorbida. Y si además la superficie es opaca, ¿y por qué nos interesa tanto eso es opaco? ¿Por qué nos interesa tanto que las superficies opacas? ¿Por qué es que nos interesa tanto? Porque vimos ahora que la mayoría de los sólidos eran opacos. ¿A cuál radiación? A la térmica. A la radiación térmica. Entonces, en este curso nos interesa mucho ese tipo de sólidos. A un físico nuclear que está estudiando rayos X y rayos gamma, este caso no le sirve. A un físico que está estudiando rayos X y rayos gamma, este caso no le sirve. Pero a nosotros que estamos estudiando radiación térmica, la que está entre 100 y 100.000 nanómetros, sí nos sirve este caso, porque la mayoría de los sólidos son opacos a ese tipo de radiación. Entonces, por eso estudiamos este caso, los opacos, que tau sui vale 0. Entonces, si tau sui vale 0, quiere decir que en esta ecuación, ¿qué término E va? GI, TR. El TR. Entonces me queda esta ecuación. Entonces, esta ecuación es el balance ya total de energía. ¿Y bajo qué supuestos? Dos supuestos. ¿Cuáles dos? Tres. Estado estable, superficie Estado opaca. estable. Ah, no, dos nada menos, no, dos nada más. Estado estable Y superficie opaca. y superficie opaca. Entonces, mire la matemática de esto, pero sin los dibujos y sin toda la explicación que me desgañota hoy acá, esto no tiene sentido físico. Así es radiación.
aparecen un montón de letras y van a aparecer más. Y van a aparecer más. Entonces, tenemos que tener muy claro todas esas definiciones, porque si no, todas estas fórmulas nos embisten. Me disculpa un momentico que me voy a sonar, que ya me estoy sintiendo incómodo para hablarles. Infortunada o afortunadamente, radiación está llena de definiciones. Entonces ustedes para el parcial tienen que llevarse todas estas definiciones. Las definiciones son para usarlas, no para buscarles explicación. Por ejemplo, esta definición. Cuando QSUI valga 0, lo que se transmite sea 0 y lo que se absorbe sea 0, a eso se le llama un cuerpo reradiante. ¿Sí lo están viendo, analizando? Y están analizando en el diagramita a qué corresponde esto. Cuando yo le esto en su cabeza tiene que estar el diagrama. Veamos entonces que entonces G sub I es igual a J sub I. Veamos qué es eso físicamente. Vemos el diagrama. ¿Son capaces ya de entenderlo? Pero eso sería que como un cuerpo blanco, que todo lo que le Vamos a ver, pega rebota. vamos a ver. Entonces en este diagrama. Esto vale 0. ¿Ven el diagrama? Sí, profe. Entonces, esto vale 0. Esto vale 0. Esto vale 0. Estas tres valen 0. ¿Y cuál más era 0? Ya me olvidó cuál era 0. Ah, no, esas tres nada más. Entonces, ¿qué queda? Que todo lo que le llega, le sale con estos dos. O sea, esto es Q sub I. Cuando lo dividía por el área, ¿cómo se llama esto? Cuando lo dividía por el área. Sería G sub I. G sub I igual a estos dos. Y estos dos cuando los dividía por el área, ¿cómo se llaman? J. J sub I. Entonces, el re radiante es en el cual todo lo que le llega lo saca como J, como estos dos. Y todos los demás valen 0. Eso es un cuerpo re radiante. Eso es un cuerpo re radiante. ¿Quedó claro? Todo lo que le llega por irradiación sale como estos dos. Los demás valen 0. Eso es un cuerpo re radiante. Profe, los metales pesados tienen esa propiedad, ¿o no? Pues porque se parece al fenómeno del fotoeléctrico. No, depende, no, un metal puede ser radiante o no. Depende de la situación. Por ejemplo, ahora le pongo un ejemplo. Ejemplo de re radiante. Un metal. Vamos que esto sea un metal, no tiene que ser un metal, cualquier cosa. Pero por aquí le voy a poner un aislante térmico. Aislantes térmicos y aislantes eléctricos. Aquí en calor, cuando le diga aislante, es que es aislante térmico, ¿cierto? Porque hay aislante térmico y aislante eléctrico. Cuando en calor yo les diga aislante, me refiero siempre a aislante térmico.
Para que, entonces, ahí le pongo un aislante térmico. Al ponerle aislante térmico, ¿qué estoy garantizando? A ese lado. ¿Cuál estoy anulando? ¿O cuáles componentes estoy anulando? Le pongo aislante térmico y espero a que el metal alcance el estado estable. Entonces, si le pongo aislante térmico y estoy en estado estable, hay con seguridad. Q sub I vale 0, porque aquí hay aislante, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Q sub I transmitido también valdrá 0, pues no está saliendo nada de ahí. Aquí hay aislante. Y como estoy en estado estable, Q sub I absorbido, ¿cuánto vale? 0. Entonces, a cualquier cuerpo, no solamente un metal, cualquier objeto que yo ponga ahí, aquí le ponga un aislante térmico y esté en estado estable con estas dos condiciones, entonces las únicas componentes que quedarían sería esta, que sería el G sub I, y saldría el J sub I. El balance de energía me daría que G sub I es igual a J sub I. Y bajo esas condiciones, entonces, esta es la superficie I. Y es re radiante. Y es re radiante. Entonces, si vieron físicamente cómo lo puedo hacer. Sí, profe. Ahora, otro ejemplo. Hay un problema que este semestre se lo voy a poner y le doy un bono adicional a quien me lo resuelva. El Sol. Y por aquí voy a poner un satélite. No, por aquí voy a poner la Luna. Realmente uno a escala no lo podría pintar porque si pinto el Sol así, la Luna no la vería, pero metamos ese machetazo y que aquí está la Luna. Y que por aquí está la Tierra. Analicemos la Luna. En estado estable. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Luna será radiante o no? Pensemos. Jesús, ¿de dónde le viene el Jesús a la Luna? ¿Qué forma Jesús? Por radiación, profe. ¿Cuál radiación? La La Para la radiación del del Luna. Sol. ¿Qué es Sol Jesús? La del Sol. Y la y de la también Tierra, la ¿no? Tierra, sí. Entonces sería la suma la del Sol más la de la La del Tierra. Sol, porque les dije, el Jesús, la forma, este Kusui radiado, que dijimos, que era todo lo que le llegaba de lo que lo rodeaba. Entonces, lo que le manda el Sol y lo que le manda la Tierra forman el Jesús. La Luna, atención, el Sol y la Tierra emiten radiación dentro del rango de la radiación térmica, por las temperaturas que tienen. La radiación del Sol y la Tierra es radiación térmica, o sea que está en el rango. ¿Cómo será la Luna? ¿Cómo es la Luna a la radiación térmica? ¿Es transparente o opaca? Esta Opaca, componente, profe. ¿cuánto valdrá? ¿La Luna deja pasar la radiación térmica o no? No, profe. No, la Luna no deja pasar la radiación térmica. Porque es un sólido. Y los sólidos no dejan pasar la radiación térmica, ¿cierto? O sea que la radiación que le llega a esta superficie de la Luna no traspasa la Luna, no se va hacia el centro. Porque la mayoría de los sólidos son opacos a la radiación térmica.
Si estamos en estado estable, ¿cómo será el Q de la luna absorbido? 0. Si estamos en estado estable, la luna ya no le puede cambiar la temperatura. Entonces quiere decir que en este ejemplo, la luna es radiante. Entonces, ¿sí ven los ejemplos de cuerpos radiantes? Sí, profe, entendido. Si en vez de la luna pongo un satélite, ¿qué opinan ustedes de un satélite? ¿Será también radiante o no? Pues Pues la sí, un satélite condición sería un de... pedacito de luna más chiquitico, ¿no? Pero si al satélite yo le pongo un panel solar, que es el que está, el que le está dando la energía al satélite. Al satélite tiene un panel solar. ¿El satélite con un panel solar será radiante o no? No, profe. ¿Por qué? ¿Cuál componente? Ah, bueno, aquí la luna me faltó. Kusui vale 0 en la luna. El Kusui de la luna. Pues no está entrando ni saliendo calor, ¿cierto? Vale 0. Entonces la luna sí era radiante. Si al satélite le pongo un panel solar, no es Ahí sí le está, radiante porque ya le está entrando calor. porque estaría absorbiendo un panel solar, esta componente, si yo le pongo al satélite un panel solar, esta componente no se le iba a 0, ¿cierto? Le está absorbiendo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si al satélite le pongo un panel solar, no es radiante. Pero si el satélite no tiene panel solar, si el satélite no tiene panel solar, lo puedo considerar como radiante. Si el satélite tiene un motor, usted sabe que todos los motores producen calor, ¿cierto? Pero El entonces el satélite tiene satélite un absorbe motor y con un combustible. ¿Será radiante o no? No, profe, porque No, ahí le están profe. dando calor. Estaría entrando un calor. Cierto, a Kusui ya no sería 0. Pero si el motor es muy chiquitico, en comparación a lo otro, ya igual, bueno, no será 0, pero aproximadamente radiante. Bueno, entonces, mire que la situación física uno tiene que aprenderla. Entonces, las superficies metálicas, las superficies de cualquier material, las vuelvo radiante así, poniéndole aquí un aislante térmico y en estado estable. Con estas dos condiciones, estado estable y poniendo aquí un aislante térmico, yo a un cuerpo lo vuelvo, a una superficie la vuelvo radiante. Ya en los casos de estos ejemplos celestes, ya aprendimos que también pueden ser los satélites. La luna, el sol será radiante. El sol será supercuerpo, una superficie radiante. No. No, No, profe. porque Kusui no vale 0, ¿cierto? Es como el sol, es como cuando al satélite le pongo el motorcito, solo que el motor del sol es muy grande. El sol de ninguna manera es radiante. La Tierra será radiante. No, profe, porque en el núcleo se genera calor, ¿no? Pero el calor del núcleo no sale de la Tierra. El manto de la Tierra es un aislante térmico. Si el calor del núcleo saliera, nosotros no existiríamos, amigos. Pero si la Tierra absorbe, ¿sería radiante o no? Y la Tierra absorbe radiación del Sol. Claro, si no absorbiera no vivimos, ¿no? Exacto. Las plantas son como paneles solares, ¿no? Los paneles solares perfectos son las plantas.
La Tierra absorbe. La Tierra no es radiante porque esta componente no es cero. ¿Cierto? La Tierra no es radiante porque esa componente no es cero. Porque si esa componente fuera cero, si la Tierra no absorbiera radiación solar, no existiríamos. Las hojas de los árboles son paneles solares. Las hojas de los árboles son paneles solares, ¿cierto? Perfectos. Otra cosa es que a uno le digan, bueno, la Tierra se absorbe, pero que la cantidad que absorba sea muy chiquitica. Entonces, bueno, si voy a despreciar lo que absorbe, la aproximo a cuerpo radiante. Y tendría que tener cuidado con eso, ¿cierto? Pero en términos exactos, la Tierra no es radiante, porque coabsorbido, porque la Tierra absorbe radiación. Un pedazo de piedra o un pedazo de lata que usted ponga a girar alrededor del Sol, en el estado estable, va a ser radiante. ¿Sí o no? Como la Luna o un satélite. Un pedazo de lata o un pedazo de tierra que no tenga vegetación, una piedra como la Luna, que usted ponga a girar alrededor del Sol, lo puede considerar radiante. La Tierra, en términos exactos, no. Pero si usted desprecia la componente absorbida, dice que es muy pequeñita, la aproxima a radiante. Ya miraremos el caso. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, pero casi todos los libros, este problema, hay un problema muy bonito en el Welty, que hay que trabajar con esto. Casi todos los libros no le dicen a uno el cuerpo radiante, y esto porque se envolvió tan horrible. Casi todos los libros, el radiante lo buscan de esta forma. ¿Cómo? ¿Cómo forman el radiante? Cogen al cuerpo, a la superficie, a la lámina, y al otro lado de la radiación, la aíslan. Al otro lado la aíslan. Y en la condición de estado estable, aislado. Y en estado estable, entonces como aquí está aislado, obviamente está aquí. Esta componente cero, no entra ni sale calor y el transmitido tampoco sale. Estas dos cosas por el aislante térmico. Y como estoy en estado estable, la componente absorbida es cero. Entonces, todo lo que llega tiene que salir. Esa condición de que SU I vale igual a J sub I, esa es la condición de cuerpo radiante. ¿Listo? Pues, ¿dónde íbamos? Ya se me olvidó. Aquí. Entonces, todo esto, mire lo que nos abrió. Si estas tres componentes son cero, ya vimos cómo se llama el cuerpo radiante. Entonces, esto. Entonces, ojo que en un cuerpo radiante, QSUI vale cero, pero estas dos también tienen que valer cero, ¿cierto? ¿Cómo hago yo que Jesús absorbido sea cero? ¿Cómo es que se logra esto? Que esta sea cero. Estado estable. En estado Estado estable. estable, profe. Listo. Entonces, pilas con esta definición y físicamente cómo se logra. Otra definición. Ojo con esta. Ya sabemos que es SUI. ¿Qué es SUI? El numerador, este numerador, ¿qué es? ¿Qué era SUI? Emisión térmica. SUI, ¿qué era? Pero ¿cómo se calculaba? Con el calor que emitía Sobre el área. sobre el área, ¿cierto? Ese era SUI. Ahora, si yo divido SUI por EBI es la emisividad
O sea, es el EI. Si la superficie I fuese cuerpo negro. Si cuerpo o superficie negra. Se le llama cuerpo negro. El cuerpo negro es un invento teórico. Hay cuerpos reales que se aproximan a los cuerpos negros. Repito, hay cuerpos reales que se aproximan a los cuerpos negros, pero el cuerpo negro es una abstracción, es un invento teórico. Aquí está la definición de cuerpo negro. Es el cuerpo que emite la mayor radiación posible. Emite, ojo que es la emisión, la que sale en función de la temperatura. ¿Quedó claro eso? Pilas, cada que yo le hable de emisión, emisión es el calor que sale de un objeto debido a su temperatura. A eso se le llama emisión. O sea, es esta, ¿cierto? Es esta. Es la que sale debido a la temperatura. Esta componente se debe a la temperatura. Esto es lo que se llama emisión. Esta partecita. Es debido únicamente a la temperatura. Entonces, un cuerpo negro es el emisor perfecto. Emite todo lo que se puede emitir. Entonces, SUI es lo que emite la superficie y a la temperatura TSUI. ¿Sí lo ven? ¿Qué es SUI? Energía emitida por la superficie a la temperatura que está, TSUI. Se calcula así. ¿Sí o no? Y el denominador es lo que emitiría I si fuese cuerpo negro a esa misma temperatura. ¿Queda claro esa definición? Sí, profe. Si yo le digo a usted que I es cuerpo negro, si I es cuerpo negro, entonces estas dos cosas son iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la emisividad? 1. La mayoría de las superficies no son cuerpos negros. Entonces, este valor está entre 0 y 1. La mayoría de las superficies no son cuerpos negros. Entonces, su emisividad está entre 0 y 1. Entonces, repito, esta emisividad se calcula así. ¿Qué es SUI? Es la energía emitida por la superficie a TSUI. Ya sabemos cómo se calcula esta SUI, ¿cierto? QSUI E sobre A sub I. Y esto es lo mismo, pero si fuese cuerpo negro, que es el emisor perfecto. Emitida por el cuerpo negro a una temperatura T sub I. Eso es lo que llamo EBI. ¿Cómo sé yo que es cuerpo negro? Le pongo ese subíndice B. Esa B es la abreviación de black body. Esa B es de black. Esa B es de black body. Entonces, queda claro que las dos tienen que ser a la misma temperatura, ¿sí o no? A la misma temperatura calculada las dos, a T sub I y a T sub I. El cuerpo negro es un cuerpo que emite la mayor radiación posible físicamente. Y absorbe todo lo que le llega. Si absorbe todo lo que le llega, ¿cuánto vale a sub I? ¿Cuánto le vale la absortividad? 1. 1. Entonces, esta es la definición matemática de cuerpo negro. Repito, es una abstracción matemática. Hay cuerpos reales que medio se aproximan, pero es una definición matemática. Es un cuerpo que emite
todo lo que puede emitir máximo y absorbe todo lo que le llega. O sea que el cuerpo negro, si alfa ya vale 1, ¿qué aprendimos ahora? Que alfa más, ¿cómo era la cosa? La Alfa más fórmula que rho más tau, desarrollamos. profe. Alfa más rho más tau. Más tau, más rho, ¿cuánto tiene que valer? 1. 1. 1. Si en el cuerpo negro alfa ya vale 1, entonces, ¿cuánto vale en el cuerpo negro tau y rho? 0. Tiene que valer 0. O sea que el cuerpo negro no transmite nada y no refleja nada. Veamos entonces nuestra superficie aquí. Si esa superficie fuera cuerpo negro, si esa superficie fuese cuerpo negro, si fuese cuerpo negro, ayúdenme a cancelar. ¿Qué sería 0 si la superficie fuera cuerpo negro? La reflejada, profe. No puede reflejar nada porque rho vale 0. ¿Qué más tendría que valer 0 si eso fuese cuerpo negro? La transmitida. Transmitida. La transmitida. Ya, ¿cierto? Si fuese de cuerpo negro, no podría reflejar nada. Pero ojo, no quiere decir que del cuerpo negro no sale nada. ¿Qué sale del cuerpo negro? La emitida por la temperatura. La emitida por su temperatura. Y esta es la máxima posible. Esta que sale del cuerpo negro es la máxima posible. Pero al cuerpo negro le puede llegar irradiación. Al cuerpo negro le llega irradiación. Y al cuerpo negro usted le puede mandar un calor por acá, ¿cierto? En el cuerpo negro estas dos son 0. Pero el cuerpo negro le sale. Pero todo lo que le llegó lo absorbe. ¿Listo? Bueno. Profe, Entonces, sí, espera. pues no sé, estoy un poquito perdido con la definición de cuerpo negro. Me confundo con la catástrofe ultravioleta. El cuerpo negro también no emite ondas, mejor dicho, todas las frecuencias de la onda posible. Todas. El cuerpo, la emisión es en todas las longitudes de onda. Ah, pero también absorbe. Absorbe en todas las longitudes de onda. Las absorbe todas. ¿Y las emite todas? Sí, en la definición yo no te lo condicioné a longitud de onda. A una longitud de onda específica. Es en todas las longitudes de onda. Ah, listo, profe. Esa es la definición, es lo que hay ahí. Esa es la definición de cuerpo negro. Ah, listo. Este emisor perfecto emite lo máximo posible en todas las longitudes de onda. O sea que la emisividad vale 1. Esta que definí aquí. Y es el absorbedor perfecto. Absorbe todo, es 1 de todas las longitudes de onda. No deja pasar, no transmite nada de ninguna longitud de onda y no refleja nada de ninguna longitud de onda. En física, en estudios físicos, las estrellas, cuando se modelan las estrellas se modelan casi todas como que fueran cuerpos negros. Las estrellas, como el Sol. Las estrellas se modelan como cuerpos negros. En el laboratorio hay un objeto, un dibujito, una cosita que uno puede hacer para simular un cuerpo negro. Por favor, consúltenla, que no todo sea tan piladito, lo que está en verde. Van a consultar cómo se simulan cuerpos negros en el laboratorio. Es muy fácil. Les pregunto en la próxima clase, ¿listo? Esta emisividad varía entre 0 y 1. Y depende de lo mismo que las anteriores propiedades. De temperatura, de longitud de onda
y de la ubicación de la radiación en la esfera, del ángulo cenital y el ángulo azimutal. Por favor, la tarea la expanden. ¿Listo? Aquí les ayudo más. En el Welty están estas figuras. Pero miren cómo las tablas y figuras para la emisividad que hay en el Incropera y en el Sengel. O sea que en definición tienen que mirar las tablas y figuras para alfa, rho, tau y en la emisividad, tablas y figuras las necesitan todo lo que encuentren en los 3 libros. En Welty, Sengel e Incropera. Todo lo que encuentren de eso, porque eso necesitan para el parcial. Pero las consultan y las miran, las estudian. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Como pasaba con la anterior. ¿Qué dijimos cuando no dependían de lambda? Se decía que era ¿qué? Superficie gris. Cuando esas propiedades no dependen de la longitud de onda, se dice que se le llama superficie gris. Bueno, dejemos por hoy acá, que no quiero que nuestro cerebro que quiero que esto como que por la noche que duerman, sueñen con esto. Para que se les afiance este conocimiento en la cabeza. Porque la próxima clase vamos a empezar con aspectos geométricos. Esto en los libros es un desastre, me parece a mí. Entonces, hay un montón de definiciones que vamos a empezar a tener que asimilar. Hasta aquí era como la parte física, la parte que uno puede entenderla físicamente, ya sigue la parte matemática. Que sin esta parte física estamos perdidos. Entonces ya como tenemos la parte física clara, entonces ya podemos entrar a toda la parte matemática, que son todas las fórmulas. De una vez, por favor, tomen nota de esto, van a estudiar por su cuenta cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. En estos problemas aparecen 20 ecuaciones con 20 incógnitas en el parcial. Usted llega al parcial con la herramienta para resolverla. Le vamos a dejar sacar tablet o portátil o computador únicamente para que usted resuelva el sistema de ecuaciones, para nada más. No para que empiece a consultar en internet la solución o para que empiece a consultar otras cosas. Ni para las propiedades. Las propiedades las lleva en el papel. ¿Quedó claro? Entonces usted va a poder usar la herramienta computacional solamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Y ya debe llegar ducho en el parcial, en eso. No que apenas va a aprender en el parcial cómo hacer eso. Yo personalmente uso Excel. Que saco los coeficientes, formo la matriz, le hallo la respuesta. O sea, ¿recuerdan eso? Álgebra lineal. Si usted se mete a YouTube y le escribe en español, solución de sistemas de ecuaciones lineales en Excel, ahí va a encontrar alguna española o algún argentino que le muestra cómo hacer eso. Entonces, métase a YouTube y métale solución de sistemas de ecuaciones en Excel. Y ahí va a encontrar varios videos que le van a explicar cómo hacerlo. Repito, lo tienes que haber hecho antes. No vas a llegar al parcial porque eso tiene su truquito, su sintaxis, la nomenclatura, cómo tiene que poner las columnas, cómo tiene que poner todo tiene su truquito. A eso debes hacerlo con anterioridad. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Y lo tienes que resolver así. O sea, no, profe, es que yo me gasté media hora resolviendo el sistema de ecuaciones. No, señor.
Una vez uno tiene la tablita con los coeficientes de las incógnitas, eso lo mete en Excel y ya tiene que, en un minuto, en 5 minutos, lo tiene que resolver y analizar el sentido físico y a ver si tiene que devolver o tiene que volver a iterar. Entonces, esa parte la tienes que hacer rápido. ¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales? Yo lo manejo en Excel, pero si alguno se siente más cómodo en MATLAB, en Python, o yo no sé en qué cosas le hayan enseñado, no hay problema, en lo que quieran, Pero es herramienta indispensable, sí o sí, para el taller y para el parcial. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Si algún estudiante no entiende, está perdido con eso, entonces en la asesoría me pregunta y yo le comparto cómo lo hago yo en Excel. Pero ¿cómo hice yo? Yo puse en YouTube cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales en Excel y de un video de esos me lo bajé. Listo. Está bien, Bueno, profe. muchachos, entonces, ¿cuántos quedamos en clase conectados? ¿Cuántos duramos? 18. Bueno, esto ha sido como yo no entiendo qué, bueno, mejor no digo nada, qué hace el resto de estudiantes. Hasta luego, muchachos, muchas gracias. Gracias, profe. Felicidades. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Muy bien. Adiós.